Mi nombre es César, y, antes de que me juzgues, quiero que me escuches hasta el final. Porque, a veces, el villano de la historia no es quien crees. Esa noche todavía resuena en mi cabeza. El sonido del portón al romperse, los gritos, y ella, mi nuera, entrando a mi casa con una barra de hierro en las manos. Todo porque me negué a vender lo que era mío. Porque dije no cuando ella y mi propio hijo querían que pagara la deuda de $100,000 que ellos mismos habían creado. ¿Sabes lo que es ver a alguien a quien acogiste convertirse en un huracán dentro de tu sala? Yo lo vi, y aprendí ahí que la traición tiene rostro, voz y un perfume que reconoces. Me llamó monstruo, me amenazó, me humilló frente a los vecinos. Dijo que si no ayudaba, todos sabrían quién era realmente. La miré y pensé, la justicia todavía llamará a su puerta, y yo estaré en la ventana, observando. Lo más irónico es que ella creía que el poder estaba de su lado. Pero el poder, amigo mío, el poder es saber esperar. Es mirar al otro cavar su propia ruina creyendo que está construyendo un trono. Ese día, mientras ella gritaba, yo solo pensé, acabas de declararle la guerra a la persona equivocada. ¿Y si te digo que el precio que pagó fue mucho mayor que el dinero que me pidió? ¿Quieres saber lo que hice? Ahí es cuando la historia realmente comienza. Dicen que la traición más dolorosa no viene de los enemigos, sino de aquellos a quienes dejamos entrar en casa. Yo lo aprendí de la manera más brutal. Mi nuera, esa misma a la que un día defendí, protegí y traté como a una hija, decidió enfrentarse a mí como si yo fuera el villano de la historia. Ese día, vi en sus ojos no solo rabia, sino una sed de derribarme. Fue el instante exacto en que la justicia silenciosa empezó a moverse, y el tablero de la venganza quedó preparado, aunque ella ni siquiera lo notara. Siempre he creído que el carácter se revela cuando el dinero entra en juego. Y fue ahí, entre deudas, promesas rotas y chantajes disfrazados, donde vi la verdad desnuda y cruda. Mi nuera quería que me doblegara, que vendiera mi propia paz para cubrir los errores de ella y de mi hijo. Cuando dije no, me miró como quien enfrenta a un enemigo. Fue el inicio de la caída, y el presagio del giro más amargo de mi vida. ¿Te has dado cuenta de que el silencio de un suegro puede ser más amenazador que cualquier grito? Pues bien, yo callé. Fingí ceder. Mientras ella hablaba, yo observaba. Mientras me acusaba de egoísta, yo veía el reflejo de su propia culpa. La justicia, amigo mío, no llega con sirenas, llega con paciencia. Y en ese instante, algo dentro de mí despertó. No sería yo el hombre que ella destruiría, sino el hombre que la haría ver su propia mentira. Ella pensaba que podía manipularme, que con lágrimas, disculpas ensayadas y una sonrisa quebrada podría convencerme. Pero el problema de quien juega sucio es creer que el otro no sabe jugar. Y yo siempre lo supe, desde la primera mirada, que su traición no era solo contra mí, sino contra todo lo que construí con mi propio sudor y sangre. No buscaba venganza por vanidad, sino por justicia, por honor, por verdad. Y fue ese día, cuando mi nuera cruzó la línea y me miró con desprecio, que comprendí, la batalla no sería de fuerza, sino de mente. El juego apenas comenzaba, y ella ni imaginaba que cada palabra dicha, cada gesto calculado, sería usado a favor de la verdad que tanto intentó esconder. Porque a veces, la venganza no nace del odio, sino de la paciencia de quien sabe esperar el momento justo para revelar todo. Mi nuera sabía manejar las apariencias. Lloraba delante de los demás como si fuera una víctima injustamente tratada, y yo, el suegro cruel que había arruinado sus sueños. Era una actriz nata, de esas que saben usar el dolor como herramienta. Yo observaba en silencio, y cuanto más ella montaba su teatro, más entendía que la verdadera traición no vive en los actos grandiosos, sino en los pequeños gestos calculados. Ahí comprendí, ella no buscaba justicia, buscaba poder. Y estaba dispuesta a mentir para conseguirlo. Le decía a mi hijo que yo los odiaba, que quería verlos en la ruina. Manipulaba cada palabra, sembraba dudas, armaba una obra en la que yo era el villano y ella, la heroína. Lo más doloroso fue ver a mi propia sangre creerlo por un instante. ¿Y sabes qué aprendí? Que cuando la mentira es demasiado buena, la verdad tiene que esperar su momento.
Y la vuelta de tuerca, siempre llega. Y llega de una forma que ningún manipulador puede prever. Empecé a tratarla con gentileza. Sí, gentileza. Porque la venganza, cuando se ejecuta con frialdad, parece cortesía. Le ofrecía café, elogiaba sus ideas, la dejé creer que estaba ganando. Era como ver a una serpiente enroscándose sola. No se dio cuenta de que cada gesto mío era un cebo, una jugada de ajedrez emocional. Y cuanto más se acercaba, más veía la caída dibujarse ante mis ojos. Recuerdo un día en que entró a mi sala y me llamó viejo terco. Sentí la sangre hervir, pero mantuve la sonrisa, porque en ese instante comprendí que me había subestimado por completo. Y quien subestima al enemigo pierde la partida antes de empezarla. La justicia, para mí, era cuestión de tiempo, y su arrepentimiento, cuestión de consecuencia. Ella quería doblegarme, manipularme, obligarme a pagar su deuda, como si mi trabajo, mi historia y mi nombre no valieran nada. Yo sabía que la venganza llegaría, pero no como ella imaginaba. No sería con gritos ni con rabia, sino con el golpe más sutil que un hombre puede dar: revelar la verdad ante todos. Y cuando eso ocurriera, entendería que el juego que creía controlar, en realidad, era el mío. El giro empezó el día en que la verdad decidió salir de su escondite. Mi nuera creía que estaba ganando, pero lo que ella no sabía era que cada mentira que decía era una cuerda que ella misma apretaba alrededor de su cuello. Yo solo esperaba el momento correcto. Y cuando llegó, no necesité alzar la voz. Bastaron un documento, una grabación y una mirada firme para desmontar el castillo de arena que había construido. La justicia no necesitó jueces, solo tiempo. Mi hijo, pobrecito, quedó en shock. Él creía su versión hasta que vio con sus propios ojos la traición, los mensajes, las transferencias. Fue como ver una obra de teatro en la que el público finalmente descubre al villano. No sentí placer al verlo derrumbarse, pero sí alivio. Porque, a veces, la venganza no es destrucción, es liberación. El giro que ella temía llegó, y la caída fue tan silenciosa como previsible. Recuerdo una conversación con un amigo, un viejo sabio, de esos que entienden más de alma que de leyes. Me dijo: la venganza, amigo mío, no es pagar mal por mal. Es mostrarle al otro el peso de su propio error. Y seguí ese consejo al pie de la letra. No necesité humillar a nadie. Simplemente mostré el espejo y dejé que la culpa hiciera el trabajo sucio. Fue el inicio de su arrepentimiento y el fin de la inocencia de todos nosotros. Ella intentó defenderse. Dijo que yo la había provocado, que todo eran malentendidos. Lloró, suplicó, prometió cambiar. Pero el problema del mentiroso es que olvida sus propias versiones. A la larga, la narrativa se contradice, y la verdad aparece, desnuda, sin maquillaje. En ese instante vi el miedo en su rostro. El mismo miedo que precede a la caída final. Podría haberla destruido ahí mismo. Podría haber ido a la policía, a los periódicos, al infierno si hubiera sido necesario. Pero prefería algo más elegante. La venganza no tenía que ser pública, tenía que ser inolvidable. Y ese día puse en marcha mi plan. Un plan que exigía calma, precisión y una generosa dosis de ironía divina. Porque, a veces, Dios no castiga, solo observa mientras el culpable cava su propia fosa. La venganza no fue una explosión de furia. Fue una sinfonía silenciosa, nota por nota, dirigida con paciencia. Mientras mi nuera intentaba recuperar el control, yo ya había trazado cada paso. No necesité alzar la voz ni tocar nada. Bastó dejar que sus propias acciones se volvieran en su contra. La justicia, amigo mío, tiene un sentido del humor refinado. Y no hay nada más justo que ver a alguien tropezar en la trampa que montó para otro. Convertí el dolor en razonamiento. Guardé pruebas, palabras, miradas. Me cuidé de mantener la calma, porque el verdadero poder no está en gritar, sino en observar el desespero del otro tratando de adivinar qué viene después. Y cuando ella se dio cuenta de que yo sabía más de lo que mostraba, el miedo la invadió. Fue el instante exacto en que la venganza cambió de rostro. Ya no se trataba de castigarla, sino de hacerla comprender el valor de la verdad.
Decidí actuar de forma simbólica. Corté el apoyo económico, removí el apellido de la familia de los negocios, la dejé sentir el peso de una independencia forzada. No por crueldad, sino por justicia. Porque quien traiciona la confianza necesita aprender el precio de la caída. Ella intentó acercarse, pidió perdón, juró arrepentimiento. Yo escuché todo, en silencio. A veces, el silencio de un suegro es el castigo más severo. Mientras ella se desdoblaba para arreglar los estragos, yo observaba, como un maestro que permite al alumno equivocarse hasta que entienda la lección. No quería verla destruida, quería verla transformada. Pero hay un detalle que pocos entienden: no toda vuelta de tuerca es redención. A veces, es solo el inicio de una nueva etapa de la caída. Y yo lo sabía, el destino todavía guardaba un acto más para esta historia. Con cada movimiento suyo, un eco de la traición regresaba. Con cada intento de manipular, se cerraba una puerta nueva. Y cuanto más luchaba, más inevitable se volvía la verdad. Veía el arrepentimiento crecer, mezclado con miedo y rabia. Era el reflejo exacto de lo que ella me hizo sentir aquel día. La diferencia es que, esta vez, yo tenía el control. Y el juego, amigo mío, aún no había terminado. Llegó el día en que todo se reveló. No tuve que hacer nada, la verdad hizo el trabajo por sí sola. Es curioso cómo actúa el tiempo. No borra las mentiras, solo las ilumina. Y cuando la luz finalmente llegó, mi nuera ya no pudo esconderse. Fue como ver una tormenta limpiar el cielo. Ella, que tanto manipuló, ahora se veía acorralada por sus propias palabras. La caída era inevitable, y el arrepentimiento, tardío. En ese momento no sentí rabia. Sentí algo más grande, una mezcla de compasión y justicia. Me miró como quien espera perdón, pero aún no comprende el peso de lo que hizo. Pensé en todo, en las lágrimas falsas, en las promesas rotas, en la traición que intentó pintarme como un monstruo. Y entendí que la verdadera vuelta de la historia no era verla caer, sino permanecer de pie, completo, con la conciencia limpia. Eso, sí, era la victoria. La gente empezó a ver lo que yo ya sabía. Amigos que antes dudaron, ahora me llamaban en silencio, reconociendo la verdad. Incluso mi hijo, que antes se dejó engañar, me pidió perdón con lágrimas en los ojos. Fue duro, pero necesario. La justicia humana puede fallar, pero la justicia moral, esa nunca se equivoca de dirección. Y fue ahí, entre miradas y silencios, que comprendí, mi venganza estaba completa. Pero al destino le gusta la ironía. Días después, mi nuera volvió, humilde, destruida, arrepentida. Dijo que quería reparar lo que rompió, reconstruir la confianza, volver a merecer el respeto que perdió. La escuché toda. No prometí nada, porque el perdón no es moneda, es proceso. Y quizá el mayor castigo que alguien pueda enfrentar sea vivir con su propia culpa, mientras la verdad camina libre. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la venganza no me convirtió en un hombre amargado. Al contrario, me hizo entender el poder de la calma, la estrategia y la verdad. Mi nuera creyó que me vencería con drama y manipulación. Pero, al final, fue el silencio el que venció. Y lo más curioso, ella aún no ha entendido que la historia no ha terminado. Porque, a veces, el último acto es el arrepentimiento que dura para siempre. Sabes, después de todo, aprendí que la vida siempre devuelve lo que uno da, a veces, con intereses. Mi nuera creyó que podía usar la mentira para comprar el respeto que perdió. Pero la verdad no se vende, y la justicia no se negocia. La venganza que tanto temió no llegó con gritos ni con violencia. Llegó con el peso de su propio arrepentimiento. Porque nada duele más que mirarse al espejo y ver el precio de la propia caída. Y te pregunto, ¿cuántas veces has sido acusado injustamente por alguien que fingía admirarte? ¿Cuántas veces te tragaste la rabia y elegiste el silencio, no por cobardía, sino por sabiduría? Pues sí, el silencio, amigo mío, es el arma más peligrosa que existe. Construye la vuelta de la historia sin necesitar espectadores. Hoy miro hacia atrás y no veo rencor, veo lecciones.
Aprendí que justicia y venganza pueden caminar de la mano, siempre que estén guiadas por la verdad. Aprendí que el perdón no es debilidad, es poder. Y que, a veces, el mejor castigo es dejar que el otro viva con su propia conciencia. Así que, si esta historia te hizo pensar, si has vivido algo parecido, comenta aquí abajo. Cuéntame, ¿qué harías tú si alguien intentara destruir tu paz? Y no lo olvides, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañándonos. Porque aún hay muchas historias reales, muchas vueltas del destino y mucha justicia por contar aquí.